Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria, 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 portador de tu gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la reunión de entre semana de la región sur. Estamos aquí los discípulos conectándonos. Gracias por hacerlo. Mi nombre es Aarón y doy la bienvenida a los amigos y familiares que están también conociendo de la palabra de Dios.
Gracias por acompañarnos. Estoy muy contento esta noche porque quiero continuar con la serie que estamos hablando acerca de los apóstoles, los hombres que fueron llamados por Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jacobo de Zebedeo, que fue Santiago también el mayor, conocido como hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Ambos están siendo llamados por Jesús, pero vamos a hablar específicamente de Jacobo. Este es el apóstol de gran fervor y de gran intensidad. Vamos a hacer una breve oración y vamos a ir directo a un contexto corto acerca de lo que está pasando en la vida de este hombre, por qué Jesús lo llamó y cómo lo transformó en su llamado para lograr los objetivos para el Evangelio. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti sabiendo que estás bendiciendo nuestras vidas. Tú quieres construirnos, tú quieres levantar tu iglesia y sobre todo quieres trabajar en nuestros corazones para que cambie nuestra conducta, nuestra fe y Señor, nuestro deseo de ser más como Jesús. Utiliza mis palabras que sean solamente tuyas y que esta noche se cumpla el propósito de propagar tu evangelio, de que todos sepan cómo tú eres capaz de cambiar a las personas, por más difíciles que sean en su temperamento. Te alabamos, Señor, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a hablar del apóstol de gran fervor e intensidad. Quisiera comentarte que cuando hablamos de Jacobo, también estamos hablando de Santiago, pero Santiago el mayor, porque también en la Biblia más adelante se habla de un Santiago menor, pero ese es otro tema. Hoy nos toca hablar de este hombre que tenía una familia, en el contexto corto de lo que te quiero mencionar, es una familia de pescadores. Zebedeo es el papá, Salomé es la mamá y ellos están viviendo un negocio lucrativo en aquellos tiempos acerca de la pesca. Tienen jornaleros, trabajadores a su cargo, son gente de trabajo que podríamos imaginarnos inclusive que tanto Jacobo como su hermano Juan en esa familia tenían una visión emprendedora. Eran empresarios que tenían don de liderazgo, tal vez don de mando. Tenían expectativas en su vida y en cierta manera su vida también estaba resuelta financieramente hablando. ¿Qué sucede? Pues inclusive Juan, nos dice la historia, quien es hermano de Jacobo, va a buscar a Juan el Bautista al desierto y pasa temporadas cerca de él escuchando sus enseñanzas. Es decir, son gente de trabajo que se podían dar también ciertas oportunidades de salir y confiados en que el papá y los trabajadores o la empresa seguía su curso. Estamos hablando de Jacobo y Juan como los hermanos inseparables también, porque ellos son personas que trabajan juntos, que están juntos y la Biblia los describe como que iban a todos lados. Solamente cuando Jacobo muere es cuando Juan ya no está a su lado. Todos nosotros en algún momento nos hemos molestado. Nos enojamos porque el enojo es parte de la vida del ser humano. Tenemos cierto temperamento, algunos son conocidos como mecha corta, o has escuchado alguna vez decir a alguien, eres como un cerillito que te enciendes muy rápido. Bueno, en son de broma o también de humor, pero a la vez también es una realidad, que hay momentos que nos llegan a frustrar tanto en nuestros días, que sentimos enojo por algo que pasó, por algo que me hicieron, por algo que dijeron de mí, por algo que no nos parece de los demás. ¿Has llegado tú a sentir ese enojo de frustración, donde ya dices, no quiero más que pase esto, ya quisiera que cambiaran las cosas, ya sea hacia otro lado, hacia otras personas, hacia un proyecto, no sé? Todos hemos experimentado esto, ¿cierto? Mira, nos enojamos en la familia. El enojo hoy en esta contingencia es muy evidente, es algo que se practica como la fe. Muchos caemos en errores del carácter. El papá se enoja con los hijos, por ejemplo, en la familia, y el hijo se enoja con el papá. ¿Por qué se enoja el papá con los hijos? Tal vez porque no obedecen, porque no están haciendo las labores que se les pide, porque tal vez no están teniendo una vida productiva. Y los papás llegamos a molestarnos, pero también a los hijos les llega a molestar la forma de ser de los papás, que a veces somos intolerantes, posesivos, o a veces hasta mandones. Es decir, hay enojos y hay diferencias en todo momento. Tal vez en el matrimonio lo has sentido.
En los matrimonios tenemos diferentes maneras de ver la vida, tenemos diferente forma de manejar las finanzas, nos gustan ciertas cosas hablar, otras no las vemos tan importantes, resulta que nuestra pareja tal vez sí lo ve importante, y esa vez todo un conflicto tener que resolver esas áreas del corazón en el matrimonio. Pero también nos pasa en la iglesia, en las relaciones que tenemos todos los días. Hay quienes se enojan con hermanos, con hermanas, porque dijeron, porque le hicieron sentir, porque dijeron lo que no debían decir. El enojo forma parte de la vida del ser humano. ¿Qué te enoja a ti hoy? ¿Qué es lo que a ti te ha molestado en estos días? ¿Te puedes ubicar un poco en las imágenes que estás viendo? Es verdad, ¿verdad? O sea, nos sentimos que hemos llegado a un límite en momentos, pero es justo lo que queremos hablar del temperamento de Jacobo, quien también es Santiago. ¿En qué momento estuvo Jacobo cerca de Jesús y cómo fue preparado en su fe? ¿De qué manera fue entrenado? Entonces, esa misma pregunta nos hemos tenido que hacer para todos los demás apóstoles. Mira, cuando Jesús llamó a Pedro, Simón Pedro, él quería trabajar en él, en su carácter, llevarlo a ser justamente tener carácter como de roca. ¿Por qué? Porque era muy inestable en sus emociones. Sin embargo, algo que Jesús vio en Pedro es que tenía capacidad de arrepentirse, tenía la capacidad de modificar, es decir, aceptaba las pruebas y después cambiaba, a grado que Jesús le dice, cuando te hayas arrepentido, cuida de tus hermanos, y él sería el gran líder de la iglesia. Pero Jesús se invirtió en él para poderle generar confianza. La semana pasada habíamos hablado acerca de Andrés, todos queremos ser como Andrés. Andrés, el hombre que es calmo, es un discípulo que vive cercano a Jesús, que no está propiamente en el grupo más íntimo que eran tres, Jacobo, Juan y justamente Pedro, pero sí, está entre los cuatro, en los momentos también importantes Andrés estuvo. Y todos salimos de esta clase sabiendo que queríamos ser más como Andrés. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de un hombre bien motivado, que sirve sin reflectores, sin estar al frente, que le está trayendo gente de manera personal a Jesús. Y vemos ese claro ejemplo. Pero ¿qué vemos en Jacobo Santiago? ¿Qué vemos en este hombre? En este hombre vemos algo interesante. Él no tiene buenos motivos. Tiene el carácter que no tenía Pedro, por eso es que no lo puso adelante tal vez. Eso puede ser una buena deducción. Cuando uno tiene que trabajar en los motivos, es mucho más profundo. Sabemos que solamente Dios puede cambiar nuestros motivos. Y vamos a ver por qué hablo acerca de los motivos, pero historiadores asientan que Jacobo, Santiago, fue el hombre de más confianza de los apóstoles. Vamos a poder constatar cómo él muere, inclusive. La Biblia registra solamente un asesinato, una persona del grupo de los apóstoles que muere de esta manera, decapitado a espada, porque Herodes, Agripa, lo mata, sabiendo que el cristianismo estaba en su mejor momento, estaba siendo propagado, pero ven en él a uno de los líderes potenciales. Así es de que en ese contexto vamos a ir directamente a hacernos esta pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué buscó Jesús en mí para yo estar aquí hoy en la fe? Para yo ser parte de su cuerpo que es la iglesia. ¿Qué miró en ellos? Y vamos a ver entonces algunas deducciones. Primero que nada, vamos a hablar acerca de el llamado de Jesús a los apóstoles, que después viene la elección de los apóstoles. Posterior a esto, podemos ver cómo él prepara, cómo hace ver a Jacobo, Santiago, muchas de las cosas que iban a ser parte de su preparación y de sus cambios que él iba a ir teniendo, para entonces ver los resultados y las enseñanzas que este apóstol ferviente, fervoroso, nos trae como una luz en nuestro camino, en nuestro andar con Cristo. Vamos entonces, les invito a que veamos en Marcos 1, 16 al 20. Vemos aquí justamente cómo Jesús llama a estos hombres. Dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional que un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca
con los jornaleros y se fueron con Jesús. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés. Ellos eran los de la otra familia y les dice también, ellos estaban echando la red al agua, tal vez ya habían arreglado. Era el día de un pescador y les llama y les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y les da ese propósito. Después de esto, en Marcos 3:13, dice la palabra que subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, y los cuales se reunieron con él, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró, y vemos ahí las listas, ¿no? Simón a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Y ahí vemos la lista, cómo se va ordenando, tal vez en el nivel de influencia, lo que hemos mencionado, es que no es por el nivel de importancia, sino por el nivel de influencia o el propósito que Jesús tenía preparado para cada uno de ellos. Entonces aquí vemos el llamado, vemos la designación de esos 12 que tenían ese propósito, acompañar a Jesús en sus días, aprender de él de cerca, enviarlos a predicar y después darles poder para inclusive ir en contra de las cosas malas, los endemoniados, que en aquel tiempo había bastante actividad de este tipo. Menciona aparte, ¿verdad? Juan y Jacobo, Santiago, son llamados los hijos del trueno. Ese sobrenombre que tal vez de manera amorosa Jesús les pone a ellos, porque les quiere ir recordando cómo suelen ser, y para poderlos reprender y llamar a un cambio, los define como los Boanerges, los hijos del trueno. Ya vimos entonces cómo Jesús los llama, cómo los designa, y recordemos que Marcos menciona en este listado que ya habíamos comentado en clases pasadas, que Jacobo está en el Evangelio de Marcos como en el segundo lugar después de Pedro, y también está en Hechos como en el segundo lugar mencionado Jacobo. Me llamó la atención cómo en este listado también Andrés en Lucas y en Mateo, del cual hablamos la semana pasada, está también en segundo lugar. Es decir, algo que me deja claro es que Jesús trabaja con todo tipo de temperamentos, que ninguno es más y ninguno es menos en los ojos de Dios. Él no hace acepción de personas, Él trabaja constantemente en la vida de las personas y le gusta trabajar con todo tipo de temperamentos. Para Él no es un límite, más bien es un llamado que tenemos que apreciar. Amén. Vamos a ver entonces y preguntémonos qué vio y qué testificó Jacobo. ¿Por qué Jesús quería que viera este grupo íntimo donde estaba Jacobo, Santiago? ¿Por qué quería que vieran estas cosas? Él quería enseñarles cuán glorioso era, cómo era ser espiritual, cómo era alcanzar la gloria, pero al mismo tiempo también les iba a enseñar que para llegar ahí también se tiene que sufrir. Es decir, para tener el cielo tienes que vivir y padecer en la tierra, sacrificio, momentos difíciles, y no debemos olvidar que una cosa era el llamado que Jesús les hizo y otra muy diferente era la transformación. Una cosa es cuando nosotros llegamos a la iglesia, aprendimos a orar, a amar a Dios, a amar a la palabra, practicarla. Pero, ¿saben algo, hermanos? La única forma de madurar y de ser transformados es a través del tiempo, a través de las pruebas, a través de las tormentas, a través de los desiertos personales, a través de lo que nosotros mismos tenemos que experimentarlo, vivirlo. Eso no se vive de la noche a la mañana. Por eso Jesús nos dice que nuestro compromiso debe ser de rectitud, un compromiso cuando llegamos a Cristo debe ser un compromiso que es inalterable, que es para toda la vida, es como cuando te casas, es para toda la vida, y no es hasta que vienen las pruebas adversas que uno va refinando su fe, como lo menciona la primera carta de Pedro. Nuestra fe tiene que ser expuesta a pruebas para que pueda ser eventualmente, podamos formar convicciones personales, a grado de que sean inamovible nuestra fe. De que yo recuerdo, ¿verdad?, cuando comenzaba mi vida cristiana, yo pensaba que todo iba a ser tan fácil y de pronto me doy cuenta que no, que sí es difícil, que sí es retante, pero que es la mejor vida que he tenido. La mejor vida que he experimentado es en Cristo Jesús. Pero ha costado lágrimas,
y sacrificio. Seguro muchos de los que están llegando a la iglesia van a tener ese tema de probarse a sí mismos si la decisión que hicieron realmente ha sido una decisión para toda la vida. Y estás estudiando la Biblia, te animo a que realmente veas en la cruz lo que el Señor hizo por ti y por mí y cuán agradecidos debemos ser para vivir nuestros días al lado de Él, honrándolo. Entonces, vamos a ver lo que pasa en la vida de Jacobo. Hay dos eventos que son bien importantes, que después voy a mencionar, pero mientras voy a hablarte de cuatro que son lo que construyó su fe. Está en Marcos 5:37, vayan a su Biblia, pueden ocupar la Nueva Versión Internacional que estoy ocupando yo, y dice la Escritura, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y todos sabemos que Jesús resucitó a una niña de 12 años, pero se hizo acompañar solamente de Pedro, Jacobo y Juan. Ahí estaba Jacobo viendo el milagro de la resurrección. Después también en Mateo 7:17 del 1 al 4, también fue testigo de algo más. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron, imagínate, Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro les dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Me da risa, no sé cómo tomar esto, pero es hasta en cierta manera sorprendente, ¿no? La forma en la que Pedro quiere promover hacer una casa para Moisés, para Elías, para Jesús. Lo que están viendo es algo único, excepcional, la gloria de Dios, la parte espiritual de Jesús. Ya habían visto en él la humanidad, pero ahora estaban viendo la divinidad en todo su esplendor. Era maravilloso ver inclusive ese momento donde platican con Moisés, quien era la máxima autoridad para los judíos. Elías, quien había bajado el fuego del cielo para poner en claro quién era el Dios todopoderoso que movía las cosas en la humanidad. Allí estaban estos grandes héroes de la fe. Y solamente un grupo pequeño pudo verlo, pudo constatarlo, entre ellos Jacobo, Santiago. Esto es la preparación que Jesús está haciendo de cerca a estos hombres. Ya vimos la resurrección, ahora vemos la transfiguración. Esa parte espiritual y sorprendente. Después en Marcos 14:32, en adelante dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó, ¿qué? A sentir temor y tristeza. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Ahora vemos entonces a Jesús compartiendo con ellos un tiempo muy personal. Él iba a morir y está pidiéndoles que oren con él. Otra vez hace llegar solamente ese grupo de 3 personas con las que él quería constatarles, hacerles ver que también sentía tristeza y temor. Era la parte humana de Jesús. El momento era muy personal. Y algo que agradezco es cómo Jesús nos deja ver siempre esa parte sensible a la cual nosotros como seres humanos también tendríamos que aspirar. Jesús les dio a ellos ese honor de orar por Él, estar con Él en el momento más difícil de sufrimiento en su corazón, y también les reveló su corazón. ¿Cuántos de nosotros somos así para poder revelar nuestro corazón ante aquellas personas que sentimos más confianza? Mira, no es difícil, ¿verdad?
poder llorar, poder abrir su corazón con quienes tú tienes una verdadera confianza. ¿Tienes tú personas con las que confías? ¿Hay personas que confían en ti? Y si no, ¿por qué crees que sea? ¿Qué nos falta para poder realmente ser personas que tenemos más confianza unos a otros? Oren por mí, siento temor y tristeza. Ya no ves a Jesús en la divinidad, ahora ves a Jesús en el sufrimiento. Es muy valioso que todo esto era una enseñanza para Jacobo, Santiago. Y luego vemos en Marcos 13, del 1 al 9, más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan, pero ahora sí ya Andrés, le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Jesús está profetizando. El único momento donde él profetizó con sus más allegados fue mirando hacia el templo. Y le estaba diciendo, yo veo que todo esto va a acabar un día. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a ver? Pero se los dice en privado. Y ellos le preguntan, entre ellos Jacobo seguramente, con ese temperamento, está preguntándole de todo. Y algo que le preguntó en Marcos 13:3, justo lo que estábamos hablando, es cómo en ese Monte de los Olivos fue uno de los que estaba intenso con Jesús, acerca de cómo iban a ser, les habla Jesús acerca de cómo iban a ser las señales antes del fin, las guerras, el hambre, las peleas entre países, pero también las presiones, los golpes y el sufrimiento que iba a venir hacia ellos. Entonces vemos en este cuadro cómo vio Jacobo el poder de Jesús al ver esa resucitación de la hija de Jairo, de 12 años, después vio la gloria de Jesús en la transfiguración, en el monte, y después experimentó también la soberanía de Jesús cuando él puede profetizar es lo que va a pasar, como diciéndoles, prepárense, porque para allá vamos todos. Y fue testigo de la agonía de Jesús en ese Monte de los Olivos. Todo esto era preparación, todo esto era entrenamiento, todo esto lo dejó ver por algo. De tal forma entonces que podemos ver y visualizar lo siguiente. Jacob tenía una tendencia a sacar celo dañino que le controlaba. Todos en la vida tenemos ciertas tendencias. Tenemos una tendencia a olvidar las cosas, una tendencia a molestarnos, una tendencia a ser superficiales. Tenemos esos tipos de pecados que a veces salen de nosotros, que no nos gusta, que sean parte de nuestra vida, pero que siempre son ahí algo con lo que tenemos que trabajar. Bueno, Jacobo tenía una tendencia a sacar un celo, un enojo, pero que dañaba y que revelaba malos motivos. Por ejemplo, dice en Romanos 10:2 que está hablando justamente Pablo, puedo declarar en favor de ellos, ¿de quiénes ellos? De los israelitas, que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, el mismo Pablo habla hacia los judíos acerca de que es bueno tener celo y se reconoce el celo por Dios, pero cuando carece de conocimiento y de sabiduría, puede ser un celo que daña a las personas. Como cristianos, nuestro celo sin conocimiento y sabiduría que viene de Dios, entonces lo que genera en el cuerpo de Cristo es que daña, que lastima, que puede herir personas. Qué bueno que tenga celo, dice Pablo, pero debe ser acompañado de conocimiento y de sabiduría. El mismo Pablo tenía mucho celo, inclusive defendió sus propios ideales antes de ser cristiano, antes de haber sido llamado por Jesús. Pero él mismo reconoce de qué sirve saber tanto. Ahora yo considero basura todo lo que tengo con tal de conocer a Cristo. Es decir, lo decía porque lo tenía en su propio corazón y no quería que los demás lo dejaran de ver o no lo dejaran de ver. Tenían que reconocer que es bueno tener celo, cuidar la ley, como los judíos eran muy celosos de la ley, pero el conocimiento de Cristo estaba muy alejado de su corazón. Jacobo muestra el celo sin conocimiento puede ser mortal. Era la tendencia. La otra tendencia, el celo sin la sabiduría, es peligroso, como también el celo mezclado con la insensibilidad a menudo puede llegar a ser hasta cruel.
cuando el celo se consume en pasión descontrolada, puede también dañar. Entonces, aquí vemos cómo la situación de Jacobo sí tiene por un lado lo que Jesús busca en él, pero por otro lado, esa tendencia dañina en su corazón lo estaba controlando y tenía que dejar que Dios trabajara en él por medio de su espíritu. Hay dos eventos que son importantes, que marcan la vida de Jacobo y también en parte de la vida de Juan, su hermano. Que ellos piden bajar fuego del cielo. En un momento los samaritanos no fueron amables con Jesús, no lo quisieron recibir, él iba hacia Jerusalén, pero tenía que pasar forzosamente por este campamento de samaritanos y ellos se oponen a que Jesús se quede ahí. De tal manera que uno de los eventos más fuertes es que ellos piden bajar fuego del cielo, y la segunda evento que les marcó fue que hablaron con Salomé, su madre, para pedirle a Jesús lugares de privilegio cuando estuvieras reinando. A lo que muestra también una mala motivación en su corazón y es partícipe de todo esto. Vemos en Lucas 9:51, ustedes la tienen allí, de cómo ellos, los discípulos, yendo hacia el verso 54, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, que preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero ¿qué responde Jesús? Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Luego siguieron la jornada en otra aldea. No olvidemos esto, Jesús enseñó a ellos era que la bondad y la misericordia son virtudes que hacen, que necesitan ser parte de ellos, que hay que cultivar, más que la indignación justa y el celo desbordado, el celo apasionado. Recuerda, lo que Jesús les está diciendo es: la misericordia y la bondad son las virtudes que deben cultivar en sus corazones. ¿Eres del tipo enojón, del tipo temperamental? Bueno, ese mismo llamado es para ti y para mí también. La bondad y la misericordia es más importante que tener celo, que a veces se puede desbordar. Nuestro llamado debe ser como ellos también, a tener buen conocimiento y la sabiduría que solamente viene de una relación con Dios. Recordemos, tiene un espíritu apasionado, celoso, pero mal enfocado. El celo lo tiene mal enfocado. Ferviente, denota malos motivos, hay cierta arrogancia. La actitud a veces dura, de juicio contra los pecadores, intolerantes con ellos, que no pertenecían a su grupo, pero también mostraban ese temperamento descontrolado, nervioso e impaciente, impetuosos, dominantes y en cierta forma autoritarios. Esos son los famosos hijos del trueno. Esto refleja una necesidad espiritual de los hermanos del trueno y puede reflejar también una gran necesidad espiritual en nosotros. Mira, es muy fácil ver los pecados que sobresalen de nosotros, los que están de manera externa. Pero lo más desafiante es cambiar el motivo de tu corazón. Y Jesús lo que quiere es cambiar el motivo de sus corazones para que puedan entonces cambiar sus actitudes hacia la vida. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. Realmente nuestro trabajo debería ser más enfocarnos no en quién es más celoso, en la forma en la que tenemos grandes convicciones, sino cómo son los motivos de nuestro corazón. Si estamos actuando con esa virtud de bondad, con esos frutos del Espíritu. Tengan en cuenta que eso es algo que Dios aprecia muchísimo. En Mateo 20:20, aquí está la petición que hacen a Jesús a través de Salomé, y en el versículo 23 dice: ciertamente beberán mi copa. Cuando ellos respondieron: claro que podemos tomar el trago amargo, les dijo Jesús: pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Bueno, ese lugar de privilegio, ese que está buscando, pero realmente Jesús lo que le enseña a Jacobo no es el lugar de privilegio lo que yo voy a darte, sino vas a tener que vivir esta vida enfocada más bien hacia el sufrimiento. Vas a servir, vas a poder ir cambiando tu temperamento, pero al final de tus días sabrás entonces lo que he construido en ti, para qué lo he hecho. Jesús enseñó que la bondad y la misericordia son virtudes que hay que cultivar más
que la indignación justa y celo apasionado. No lo perdamos de vista. Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que está al frente, que es dinámico, fuerte y ambicioso. Finalmente, sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad y la gracia. Algo que he de reconocer es que a todos nosotros la gracia de Dios nos ha cambiado. No han sido nuestros talentos ni nuestras virtudes personales. La gracia de Dios nos ha cambiado. Cuando tú has visto a alguien cambiar mucho, servir, de no hacer lo que hacía, ahora lo hace, está haciendo un cambio fervoroso hacia Dios, tú puedes constatar que es entonces la gracia de Dios que lo ha tocado para poder ser diferente. En Hechos 12:1 dice la Biblia que llegó la muerte de este hombre, Jacobo Santiago. La muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. Dice que por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. ¿Por qué los perseguía? Porque la iglesia tenía un gran auge, estaban multiplicándose, estaban llegando a muchas personas de todo rasgo social y también religioso. Pero ordenó matar a filo de espada a Santiago. Tuvieron que ir por él, el hermano de Juan, este Jacobo del cual estamos hablando, ya estaba haciendo mucho por la iglesia y había difundido el mensaje, era una de las piezas más fuertes en la estructura de la iglesia, pero lo mandan matar. Herodes recientemente estaba tomando el cargo, Herodes Agripa, y pensó, tengo que llenarme de buenos adeptos. A los judíos les agradó que hiciera eso. Qué triste, pues ya lo habíamos visto también en Jesús. Lo manda a filo de espada a matar, quiere decir que lo decapitan, y el hermano de Juan, pues ya no estaba allí con él. Ahora estaba aquí, nos dice la Biblia que estaba solo, pero como vio que esto había agradado a los judíos, también dice, hizo arrestar también a Pedro. Es algo muy especial esto, porque Pedro en la cárcel garantizaba la continuidad del cristianismo. Sabemos que muchos oraron porque él saliera de la cárcel, pero él estaba encarcelado. Pedro era líder y Jesús estaba resguardándolo. Pero sin embargo, Jacobo tenía que morir. ¿Qué es lo que muestra Herodes? Tal vez un poco acerca de lo que es el mundo. Cuando no acepta el cristianismo, cuando quiere acabar con él, cuando no lo valora, cuando no tiene aprecio en lo más mínimo por él. Hay mucha gente que tal vez queriendo lastimar, queriendo dañar este tipo de mensajes. O simplemente no validarlos, porque no lo ven importante. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar entendiendo que el tipo de carácter de Jacobo sí pudo cambiar y entendió entonces que era tomar el trago amargo. El trago amargo era dar su vida por Jesús. Pero también recordemos que su nombre significa Dios recompensará. ¿Tú no crees que lo recompensó Dios en la eternidad? Por supuesto que sí. Yo sé que tú tienes esa misma respuesta que yo. ¿Qué concluimos con todo esto? En alguna parte a lo largo de la vida de Jacobo, Santiago, en su vida había aprendido a controlar ese enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y a olvidarse completamente de esa ambición egoísta. Y el Señor lo usó para hacer un magnífico trabajo en la iglesia primitiva. En un momento en tu vida tú has aprendido también a controlar tus tendencias, tus formas. Yo he aprendido. Y seguimos aprendiendo, porque un discípulo de Jesús siempre está aprendiendo. No somos perfectos. Amigos que nos escuchan, esta no es una vida de perfección. Es una vida de arrepentimiento, de sacrificio, pero también de muchas bendiciones. Y Cristo en nuestras vidas nos ha ayudado mucho a poder levantarnos y hacer decisiones. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué me toca hacer a mí con este mensaje? Lo vamos a hacer de esta manera. Primero, yo te animo a que puedas revisar tus motivos. Revisemos nuestros motivos. Nuestra forma de ser con los demás, por ejemplo, con relación al carácter de Jacobo. ¿Cómo suelo ser yo? ¿Quiero realmente respuestas rimbombantes, fuertes, casi bajar fuego del cielo? ¿O realmente estoy buscando agradar a Dios aún desde donde yo estoy? Con mis propios cambios, con mis propias limitantes, con mis propios progresos. Dios siempre está trabajando en nosotros. Segundo, toda necesidad de carácter,
toda necesidad de carácter es posible regularla con el amor que Jesucristo nos da. Todos tenemos necesidades, pero Cristo nos ayuda con su gracia, con su enseñanza bíblica, con su llamado. Él no solamente nos llamó, Él quiere transformarnos. Número 3, el celo, más paciencia y disposición, pero sometidas al Espíritu Santo, son un instrumento poderoso en las manos de Dios. Qué bueno que tengas un gran celo y un gran deseo de defender la iglesia, o defender el cristianismo, o inclusive defender tus convicciones. Pero asegúrate que es el Espíritu Santo lo que mueve tu vida, lo que mueve tus motivos, lo que mueve tus palabras. Y eso es algo que agrada a Dios. Por último, Jesús eligió, tal vez Él estaba ante decisiones de a quién usar después de tener a 12 que tenían muchas capacidades. Me queda claro cómo Jesús hizo de Jacobo a alguien en quien más confiaba, porque vio que necesitaba esa fuerza, la propagación del Evangelio, la firmeza de carácter, que no hubiese personas que se echaran para atrás, en especial los líderes. Entonces Jesús se veía ante esa decisión de elegir. Por un lado, entre un hombre de entusiasmo ardiente, llameante, apasionado, con un potencial para fallar, y por el otro lado, un hombre frío, tal vez aislado, egoísta y orgulloso. ¿Por quién decidió Jesús? Él se quedó con el hombre con pasión, que falló pero se rindió al Espíritu Santo. ¿Y tú, tu hermano, amigo, tú, a quién elegirías? Si estuvieras en esta empresa, en esta misión de vida como Jesús nos lo enseña. No siempre la persona que tiene más temperamento equivocado suele ser el que no queremos cerca. Puede ser que con el poder del Espíritu pueda inclusive llevar esto a hacer cosas todavía más grandes para Dios. De tal forma entonces, y yo sí creo que Dios recompensó a Jacob. Hagámoslo en realidad en nuestras vidas. Inspirémonos en este tipo de ejemplos. Que a Dios sea la gloria y nos vemos hasta la próxima. Gracias.